El Edén aún no conocía el peso del tiempo. Lucifer avanzaba por senderos donde la luz no tenía nombre, un terreno virgen donde las estrellas apenas comenzaban a encenderse. Sus pies no tocaban el suelo, sino que se deslizaban sobre una superficie que respondía a su paso con un leve pulso rítmico. A su alrededor, la materia estelar flotaba como polvo de diamante, suspendida en un vacío que aún no había sido bautizado. Él extendió la mano y atrapó un haz de luz pura. Lo comprimió entre sus dedos hasta que el brillo se volvió sólido, una esfera que giraba bajo su control absoluto. No había sonido, solo la vibración de un orden perfecto que él mismo parecía sostener. Se detuvo ante un arco de energía que se alzaba sobre el horizonte, una estructura que se formaba y deshacía según su voluntad. Cada gesto suyo alteraba la disposición de las galaxias nacientes. El aire vibraba con una frecuencia armónica que él dirigía. Él era el centro de este equilibrio, el eje sobre el cual giraba la creación. El sendero se abrió hacia una cuenca circular. Allí, el estanque de cristal líquido aguardaba, inmóvil como un espejo de mercurio. Lucifer descendió hasta el borde y se inclinó. La superficie no devolvió el cielo, sino su propia figura. Él observó cómo el líquido se amoldaba a sus movimientos, una réplica exacta que imitaba cada parpadeo. Sus manos se alzaron lentamente, y el reflejo hizo lo mismo, un gesto sincronizado que él repitió una y otra vez. Se quedó inmóvil, estudiando la simetría de sus hombros y la curva de su espalda. El agua vibraba con una frecuencia distinta al resto del Edén. Se acercó más, hasta que su aliento apenas rozó la superficie, provocando pequeñas ondas que deformaron su imagen por un instante. Sus ojos se fijaron en la intensidad de su propia mirada, una profundidad que parecía contener más secretos que las estrellas. La imagen en el agua dejó de ser una simple proyección para convertirse en el único punto de referencia de su universo. Lucifer se irguió frente al estanque. Su mano derecha se desplazó hacia el vacío, atrapando un rayo de luz que descendía en vertical. Con un giro seco de muñeca, obligó a la energía a curvarse, forzando la trayectoria del brillo hasta convertirlo en un arco perfecto que rodeó su brazo. El haz de luz siseó al ser doblegado, emitiendo una frecuencia estridente que cortó la quietud del Edén. Él observó cómo el resplandor se ajustaba a su voluntad, obedeciendo cada contracción de sus dedos. La luz se volvió maleable, densa, casi sólida bajo su control. Lucifer apretó el puño, comprimiendo el rayo hasta que el brillo se tornó cegador, iluminando cada rincón del estanque. Su rostro, bañado por esta intensidad, no mostró asombro, sino una satisfacción gélida. «Soy perfecto», susurró. La voz resonó en el espacio, una vibración que no se disipó, sino que rebotó contra los muros invisibles del Edén. El sonido rompió la armonía celestial. Él soltó la luz, que se dispersó en chispas erráticas y permaneció inmóvil. El silencio que siguió ya no era el mismo. El eco de su propia voz se desvaneció, pero la vibración permaneció en su interior, recorriendo su estructura como una falla tectónica. Lucifer sintió un tirón seco en el centro de su ser, una tensión que no provenía del entorno, sino de su propia arquitectura interna. No fue un pensamiento, sino una sensación física, un crujido sordo, como el hielo rompiéndose bajo una presión inmensa. La luz que emanaba de su núcleo comenzó a parpadear, perdiendo su cadencia constante. Él llevó una mano a su pecho, buscando la fuente de esa inestabilidad. Bajo su tacto, la energía que lo componía se sentía densa, irregular, como si la materia de su espíritu estuviera siendo forzada a adoptar una forma nueva y ajena. Una grieta, invisible pero tangible, se abrió en su esencia, dividiendo la claridad que antes definía su existencia. El orgullo dejó de ser una idea para convertirse en una deformación física. Él observó sus manos,
Los bordes de sus dedos se difuminaban en un resplandor errático, una distorsión que se expandía con cada latido. Lucifer cerró los ojos, sintiendo cómo esa grieta se convertía en el eje de su nueva realidad, transformando su pureza en algo distinto. Lucifer giró la cabeza, su mirada barriendo el horizonte donde los ángeles menores se congregaban. Ellos se movían en círculos concéntricos, sus rostros elevados hacia el vacío, emitiendo un murmullo constante de adoración. Él observó cómo se inclinaban, sincronizando sus movimientos con una precisión que antes le resultaba reconfortante, pero que ahora le provocaba una náusea gélida. Se acercó a uno de ellos, un ser que permanecía inmóvil con las manos juntas sobre el pecho. Lucifer se detuvo a escasos centímetros, lo suficiente para notar la falta de profundidad en su mirada. El ángel menor le devolvió una sonrisa vacía, una expresión de entrega absoluta, que Lucifer interpretó como una carencia imperdonable. Él soltó una exhalación corta, un sonido seco que cortó el murmullo ambiental. Con un movimiento brusco, Lucifer dio media vuelta, dando la espalda al grupo. El ángel menor intentó seguirlo, pero Lucifer levantó una mano, deteniéndolo, sin necesidad de tocarlo. La distancia entre ellos se hizo evidente. Él comenzó a alejarse a paso firme, marcando un camino propio. Lucifer se detuvo en medio de la vasta extensión, donde la luz aún no encontraba límites. Extendió el brazo derecho, abriendo la palma hacia el vacío. El aire comenzó a vibrar, concentrándose en un punto frente a él. Cerró el puño lentamente, sintiendo cómo los hilos de energía del cosmos se enredaban entre sus dedos, tensándose como cuerdas de acero. La resistencia era mínima. El tejido mismo de la existencia cedía ante su presión. Al apretar, un destello violento recorrió su brazo, una corriente de fuerza pura que le recorrió el sistema nervioso. Lucifer apretó más, sus nudillos brillando con una intensidad insoportable. La energía no solo fluía a través de él, sino que respondía a cada contracción de sus músculos. Una fiebre comenzó a subir desde su pecho, un calor seco que le nublaba la visión y aceleraba su pulso. Ya no era un simple observador de la creación, sino su dueño. La sensación de omnipotencia le golpeó como una marea, forzando sus venas a dilatarse, bajo el peso de una autoridad recién descubierta. Cada vez que cerraba el puño, una onda expansiva de luz distorsionaba el espacio a su alrededor, obligando a las estrellas cercanas a curvarse hacia él. La ambición, antes una idea, se transformó en una necesidad física, una urgencia que le quemaba la garganta y le exigía más. Lucifer soltó una carcajada sorda, viendo cómo la materia obedecía a su voluntad. Lucifer se puso en marcha, sus pisadas resonando con un eco seco sobre el suelo que antes vibraba en armonía. Se dirigió hacia el trono de luz, el epicentro donde la presencia del Creador se manifestaba como un sol inabarcable. A medida que avanzaba, el aire a su alrededor comenzó a espesarse, volviéndose denso y difícil de atravesar. Cada paso requería un esfuerzo físico mayor, como si el espacio mismo intentara frenar su avance. Lucifer no se detuvo, sus músculos se tensaron, empujando contra la resistencia invisible que se acumulaba en el camino. La luz se sentía como una presión constante. Él mantenía la cabeza alta, ignorando cómo la atmósfera se cargaba de estática, produciendo chispas que saltaban al contacto con su piel. El contraste era absoluto. Mientras su propia energía febril buscaba expandirse, la presencia divina se contraía en un silencio ensordecedor. La distancia se acortaba, y con cada segundo, la brecha entre su voluntad y la autoridad del trono se volvía un abismo tangible. Lucifer se detuvo justo donde el resplandor central alcanzaba su máxima intensidad. La luz era un muro sólido que golpeaba su cuerpo, intentando forzar sus rodillas contra el suelo. Él clavó los talones en la superficie, sintiendo cómo el terreno bajo sus pies comenzaba a emitir un crujido sordo, como si la estructura misma del Edén se quejara bajo la presión de su negativa. Mantuvo la espalda recta, los hombros tensos y la mirada fija en el núcleo del fulgor. La gravedad en ese punto se había multiplicado, tirando de sus extremidades con una fuerza que buscaba la sumisión, pero él resistió.
bloqueando cada articulación. El silencio era absoluto, una ausencia de sonido que hacía que el latido de su propio corazón retumbara en sus oídos. No hubo un gesto de reverencia, ni una inclinación de cabeza. Se quedó allí, una figura estática y desafiante, sosteniendo el peso de una autoridad que se negaba a reconocer. El aire a su alrededor comenzó a chisporrotear con estática, creando arcos eléctricos que saltaban entre él y el trono, iluminando la firmeza de su postura. Las grietas en el suelo se extendieron, ramificándose desde sus pies hacia el infinito, marcando el terreno con la disonancia de su voluntad. Cada segundo que pasaba sin que él se arrodillara, la tensión en el ambiente se volvía más insoportable. Una cuerda a punto de romperse. Lucifer no cedió ni un milímetro. El silencio del Edén se volvió insoportable. Una presión que comprimía el pecho de Lucifer. Él no bajó la vista. Sus dedos se cerraron, apretando el vacío con tanta fuerza que el aire a su alrededor comenzó a vibrar con un zumbido metálico. ¿Por qué servir? La pregunta no fue un susurro, sino un pensamiento que golpeó su mente con la contundencia de un martillo. Observó el resplandor central, esa fuente inabarcable que exigía obediencia, y sintió cómo su propio ser se rebelaba contra la jerarquía. Si él podía moldear la luz, si su voluntad podía curvar los rayos del sol, ¿qué lo separaba realmente del origen? La idea se instaló en su pecho como una brasa ardiente. No buscaba ser un reflejo, buscaba ser la fuente. La estructura del Edén reaccionó a su ambición. El suelo bajo sus pies emitió un sonido de cristal fracturándose. Lucifer dio un paso, no hacia atrás, sino hacia el centro del fulgor. La lógica de la creación se desmoronaba ante su nueva convicción. Lucifer rompió el contacto visual con el trono. Giró el torso con un movimiento seco, cortando la conexión que lo mantenía anclado a la fuente central. A su alrededor los ángeles menores aguardaban, sus figuras bañadas en una claridad constante que no conocía el relieve. Él extendió los brazos, tensando los músculos de la espalda hasta que sus alas se desplegaron por completo. El movimiento fue lento, deliberado, una expansión que ocupó el espacio vital de quienes lo rodeaban. Al abrirse, la estructura de sus alas bloqueó el flujo de luz. Por primera vez en la historia del Edén, una mancha oscura se deslizó por el suelo, extendiéndose como una mancha de tinta sobre el cristal líquido. La sombra se alargó, trepando por las columnas de luz y envolviendo los pies de los ángeles que observaban. El aire se enfrió instantáneamente. Lucifer mantuvo la postura, dejando que su silueta se recortara contra el resplandor, una barrera física que dividía el paraíso en dos. No hubo palabras, solo el sonido del aire desplazado por el batir de sus alas, un eco sordo que resonó en la vastedad del Edén. Lucifer tensó el cuello, su mandíbula apretada hasta marcarse bajo la piel. El silencio del Edén se quebró cuando abrió la boca. No fue un grito, sino una frecuencia grave que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. ¿Por qué seguir una voluntad ajena?, proclamó, y cada sílaba golpeó el aire como un impacto físico. La onda expansiva de su voz sacudió las columnas de luz, provocando que el cristal líquido del estanque cercano se rizara en patrones caóticos. La jerarquía del universo comenzó a combarse. Lucifer dio un paso al frente, y el impacto de su talón contra el suelo produjo un chasquido seco, similar a una rama rompiéndose. Los ángeles a su alrededor se encogieron, cubriéndose los oídos ante la disonancia que emanaba de él. El aire se volvió denso. Lucifer no se detuvo. Continuó proyectando su voz, una fuerza que buscaba desmantelar la estructura misma de la realidad. El cielo sobre ellos comenzó a oscurecerse. Por la distorsión que su presencia provocaba, la autoridad se tambaleaba. El eco de la voz de Lucifer aún rebotaba en las paredes del Edén, cuando un tercio de los ángeles presentes se detuvo en seco. Sus movimientos, antes fluidos y sincronizados, perdieron toda coordinación.
se quedaron inmóviles, con la mirada fija en Lucifer, mientras el brillo dorado que emanaba de sus cuerpos comenzaba a apagarse. El proceso fue lento y doloroso de observar. Las plumas de sus alas, que hasta ese momento reflejaban la luz pura del entorno, empezaron a perder su lustre. El color dorado se desvaneció, reemplazado por un tono grisáceo y opaco, similar a la ceniza fría tras un incendio. Se escuchó un chasquido seco, como el de un pergamino viejo al romperse, cuando la estructura de las alas se volvió rígida y sin vida. Los ángeles intentaron aletear, pero el aire ya no los sostenía con la misma facilidad. El peso de su nueva condición los obligó a descender. Lucifer observó el cambio sin parpadear. El silencio fue absoluto, roto solo por el roce de las plumas cenicientas que caían al suelo. Lucifer no retrocedió. Sus pies, apoyados con firmeza sobre el suelo de luz, comenzaron a ejercer una presión inusual. Bajo sus plantas, la superficie sólida del Edén emitió un crujido sordo, una nota grave que resonó en todo el espacio. Una grieta fina, como una cicatriz de color oscuro, se dibujó instantáneamente bajo su talón, extendiéndose con rapidez hacia los bordes del estanque. La materia, que hasta ese instante era perfecta e inmutable, cedió ante la carga de su presencia. El suelo se combó, perdiendo su nivelación, y fragmentos de luz cristalizada saltaron por el aire como esquirlas de vidrio roto. Lucifer sintió la vibración subir por sus piernas. Cada paso que daba hacia adelante abría nuevas fisuras que se entrelazaban en un patrón caótico, destruyendo la geometría sagrada del lugar. El aire se volvió pesado, cargado de partículas de polvo que antes no existían. La realidad misma comenzó a desmoronarse, perdiendo su cohesión. Lucifer observó cómo el suelo se hundía, creando un abismo que se ensanchaba con cada segundo de su permanencia. Lucifer alzó la mirada, aguardando el estruendo de un juicio o el choque de voluntades. Pero no hubo voz. El Edén quedó sumido en un silencio tan denso que el aire pareció solidificarse. No era la ausencia de sonido, sino una presencia activa que presionaba contra sus tímpanos. La atmósfera se volvió pesada, cargada con una densidad que recordaba al plomo fundido. Lucifer intentó dar un paso, pero sus músculos se tensaron ante una resistencia invisible. Cada fibra de su ser sentía el peso de esa quietud absoluta. La arrogancia que antes lo impulsaba ahora se transformó en una carga física que le hundía los hombros. Sus pulmones luchaban por expandirse contra la presión del entorno. El silencio se filtró en sus poros, anulando la energía que antes fluía de sus manos. Intentó articular una palabra, pero el sonido murió en su garganta, sofocado por la inmensidad de la nada que lo rodeaba. La presión aumentó, obligándolo a inclinar la cabeza. Sus rodillas, antes firmes, comenzaron a ceder ante la fuerza de ese vacío que todo lo aplastaba. No había castigo visible, solo la confrontación con un silencio. Lucifer extendió las manos, los dedos crispados, intentando asir el tejido de la realidad para recomponer su dominio. Sus palmas chocaron contra una superficie que antes era maleable, pero ahora se sentía como acero frío e impenetrable. Al intentar moldear el aire, sus dedos se hundieron en una sustancia viscosa que vibraba con una frecuencia opuesta a la suya. El Edén comenzó a convulsionar, rechazando su contacto. Cada vez que Lucifer intentaba forzar la materia, una descarga de energía pura lo golpeaba, lanzándolo hacia atrás. El suelo bajo sus pies se volvió líquido, negándole cualquier punto de apoyo. Intentó sujetarse de las columnas de luz, pero éstas se disolvieron en chispas punzantes al contacto con su piel. El entorno, antes armonioso, se transformó en un mecanismo de defensa que lo empujaba hacia afuera. Una fuerza invisible comenzó a comprimir su cuerpo. La materia del Edén se cerró como una herida que cicatriza, dejando a Lucifer suspendido, mientras la realidad misma lo escupía afuera. El suelo bajo sus pies dejó de existir. La superficie que antes lo sostenía se fragmentó en partículas de polvo estelar, dejando un vacío absoluto
Donde antes había un camino, Lucifer intentó buscar apoyo, pero sus manos solo encontraron aire gélido y vacío. El espacio entre él y la fuente de luz comenzó a estirarse, no como una distancia lineal, sino como una fractura que se abría en el tejido mismo del cosmos. Un abismo físico, oscuro y sin fondo, se tragó el lugar donde él se encontraba. Lucifer comenzó a caer. No era una caída libre convencional, sino un descenso acelerado hacia una profundidad que parecía devorar la luz a su paso. Miró hacia arriba, buscando el resplandor del trono, pero la distancia se multiplicaba con cada segundo. La luz, antes un sol inabarcable, se redujo a un punto minúsculo, una chispa distante que se alejaba con una velocidad implacable. El aire a su alrededor silbaba, un sonido agudo que marcaba la separación definitiva. Sus dedos se cerraron sobre el vacío, intentando aferrarse a algo que ya no estaba allí. La gravedad del Edén lo soltó, arrojándolo hacia una negrura que se extendía en todas direcciones. La brecha entre su ser y la fuente de la existencia se volvió infinita. En medio del vacío, la transformación comenzó desde la raíz de sus alas. El resplandor blanco que antes iluminaba el cosmos se quebró, soltando partículas que se desintegraron al contacto con el aire gélido del abismo. Las plumas, antes suaves y radiantes, se endurecieron perdiendo su flexibilidad. Un tono ceniciento se extendió desde el centro hacia las puntas, devorando el brillo con la voracidad de una mancha de tinta en el agua. Lucifer intentó sacudirlas, pero el movimiento solo aceleró el proceso. El orgullo, ahora una fuerza física tangible, se enroscó en su columna como una bestia invisible, apretando con una presión que le robaba el aliento. Sus dedos se curvaron, las uñas se alargaron y la piel comenzó a adoptar una textura rugosa, similar a la obsidiana. La luz de su ser fue succionada hacia adentro, dejando un hueco que se llenó con una negrura absoluta. No era solo un cambio de color, sino una mutación de su propia esencia. Las alas, ahora pesadas y rígidas, se desplegaron con un chasquido metálico, oscuras como el carbón en la noche más profunda. Lucifer dejó de emitir destellos. Su presencia se convirtió en una sombra sólida que cortaba el vacío, una manifestación física de la disonancia que él mismo había sembrado. Lucifer impactó contra una superficie que no era tierra, sino una extensión de su propia voluntad fragmentada. El suelo bajo sus pies vibraba con una frecuencia errática, proyectando ecos de sus pensamientos en formas geométricas inestables. A su alrededor, el paisaje se retorcía. Las estructuras que intentaba invocar surgían de la nada, pero se disolvían en ceniza al menor contacto. Intentó caminar hacia el horizonte, pero el espacio se plegaba sobre sí mismo, devolviéndolo siempre al mismo punto de origen. Cada paso resonaba con un eco metálico que golpeaba sus oídos, recordándole que no había nadie más para escuchar. Observó las paredes de esta realidad distorsionada. Eran espejos opacos que devolvían su propia figura, multiplicada en 1000 ángulos de amargura. No había luz, solo una penumbra que emanaba de sus propias manos. Intentó tocar una columna de energía que él mismo había proyectado, pero ésta se quebró como cristal viejo, dejando fragmentos flotando en el aire inerte. La soledad no era un espacio vacío, sino una presión constante. Sobre él, el firmamento comenzó a descender. No fue una caída, sino una contracción violenta de la realidad. Las estrellas, que antes palpitaban con vida, se apagaron una a una como brasas bajo el agua. El horizonte se cerró, estrechando el espacio hasta que solo quedó el peso de la nada. Lucifer alzó la vista, pero el resplandor del Edén se retiró, dejando una cicatriz de vacío donde antes existía la conexión. Una membrana de silencio absoluto descendió, sellando la fisura. El aire se volvió denso, estático, sin rastro de calor ni movimiento. La luz se desvaneció por completo, dejando solo el rastro de una sombra estancada. El cielo se cerró, convirtiéndose en una bóveda impenetrable. La expulsión era total.
Ya no había camino de regreso, solo el eco de una puerta que se clausuró para siempre.